Bueno, yo me presentaba como directora de ciclo, soy especialista en diagnóstico por imágenes, soy especialista en cirugía percutánea o radiología intervencionista no endovascular y trabajo en Fundación Integnus en Bariloche, en la Patagonia Argentina. Acá les voy a mostrar un casito que también fue presentado en el grupo de WhatsApp que tenemos, Encuentros con el Doctor D'Agostino, donde todos podemos presentar casos y pedir consejo y ayudarnos entre todos. Esta fue una paciente, es una paciente femenina de 60 años de edad, único antecedente, una anemia en estudio. Por un dolor abdominal inespecífico se le pidió una tomografía control, donde se detectó una lesión focal en el cuerpo de páncreas. La cirujana solicitó una resonancia para poder caracterizar mejor esta lesión, pero la paciente sufre de claustrofobia, así que no se pudo realizar. Así que se comunica con el servicio para valorar biopsia percutánea. Al laboratorio estaba todo bien, solo señalar que el CEA era de 1,47, estaba dentro del rango normal también. Y acá les muestro un videito cortito de la tomografía diagnóstica, donde vemos la lesión esta sólida, masa sólida polilobulada con un realce heterogéneo del contraste. Sí, ahí se ve un poquitito mejor. Esta fue la caracterización que se hizo en el informe, donde se dice que no se puede descartar un proceso neoproliferativo primario. Así que con esta paciente sin antecedente, bueno, la doctora eh, prefirió tratar de hacer una biopsia percutánea para ver si eventualmente se le podía hacer un seguimiento de la lesión sin tener que operarla. Así que bueno, la paciente vino, lo discutimos en el grupo de WhatsApp, a ver cuál sería el mejor acceso para llegar a esa lesión. Acá les cuento un poquitito de cómo fue al final lo que hicimos, también para saber después las opiniones. La pusimos de cúbito lateral derecho para entrar lo más posterior posible. Ahí se ve la lesión. La verdad que estuve muy tentada a entrar acá entre las asas colónicas porque era como más grande el espacio que tenía. Si ven, acá casi entro, pero escuché a muchos que tenían mucho más experiencia que yo del grupo de WhatsApp y todos me sugerían acá para renal. Así que esa fue la planificación para hacerlo. Lo que hice, que bueno, después también podemos discutir, hice una pequeña hidrodisección esperando separar un poquitito más el colon. Le inyecté más de 60 mililitros y lo separé muy poquito, pero me dio a mí la tranquilidad de que iba avanzando, inyectando, iba avanzando y suave. Una tranquilidad psicológica tal vez. Acá vemos el control de la aguja coaxial que ya está en la lesión, llegando en la periferia, pero en la lesión. Así que cuando logramos esta imagen, colocamos la aguja Trucat de 18 y ahí se ve bien. Les muestro así como para que vean que la toma de muestra, o sea, hacemos generalmente un control con la aguja de Trucat dentro de la lesión, ¿sí? Para que quede una constancia de que estábamos dentro, y esa es la muestra. Yo tengo la patóloga presente para que vea la muestra, ¿sí? Hicimos tres cilindros angulando un poquitito hacia superior, un poquitito más caudal y más posterior y más anterior. O sea, cambiamos para que los tres cilindros sean de distintos lugares. Y este fue nuestro informe histopatológico, donde nos concluyen que la citología fue negativa para células neoplásicas y se trató de fragmentos de tejido pancreático con cambios de tipo reactivo focales, donde no se observa proliferación atípica en este material. Así que con este informe fuimos a hablar de nuevo con la médica derivante, la cirujana, para plantear las nuevas opciones, ¿sí? A partir de este informe histopatológico. Si repetimos la biopsia percutánea versus biopsia laparoscópica o, bueno, con extracción de toda la masa, ¿no? Así que ahora la cirujana está pendiente de sentarse y
porque para ella podemos repetir la biopsia, pero bueno, también tenemos que tener en cuenta el paciente si realmente quiere volver a ponerse en esta situación o prefiere ir a cirugía. Así que quedamos ahí en stand-by. Sí, Es el caso. una cosa, yo creo que es muy importante que discutamos el acceso, porque, por Sí. ejemplo, ustedes saben, poner por favor eh, ¿Esta sí, o la no, está anterior? bien, la que habías puesto después, por favor. Cualquiera de ellas está bien. Porque en realidad, ¿cuál es el problema? Eh, había un pasaje que yo puedo mostrar acá. ¿Se ve mi cursor? Por aquí. Pero recuerden ustedes que entre el mesenterio del colon está pegado al peritoneo parietal posterior. Entonces aquí hay vasos y uno puede tener la mala suerte de pinchar un vaso del mesenterio del colon. ¿Mm? Que puede ser una cosa que no pase nada, una pequeña hematoma y demás, o puede ser una arteria. Y entonces tenemos un problema realmente serio porque el hematoma va a ser más grande y además va a haber que resolverlo. Entrando por el espacio pararrenal izquierdo anterior, no hay nada, es solamente grasa. Así que por eso inclusive lo discutimos con Silvana antes, ¿no? Y está muy bien el hecho de hacer una movilización hidráulica, ¿no? Para ampliar más el espacio. Lo que es sorprendente es que mostrando que la aguja está realmente dentro de la lesión, no se hayan obtenido células diagnósticas. ¿No? Eso es un poco inexplicable porque el páncreas no es uno de los tejidos como son, por ejemplo, las adrenales y demás, que son entre un tumor y una célula normal, hay muy pocas diferencias histológicas, ¿no? Así que bueno, eso después vamos a discutir cuando llegue su momento. Pero me El, gustaría doc- hacer algún otro comentario con respecto a este lindo caso. el doctor Nicolás Cristiano tiene la mano levantada. Adelante, doctor Cristiano. Sí, yo, perdón, estoy con mal internet, estoy en Patagonia y estamos con mal internet por acá. Yo le quería preguntar, no sé si me escuchan, sí. Sí, sí, cómo Sí. no. Bien, yo quería preguntar qué dijo el patólogo, porque lo tenías presente, ¿qué te dijo cuando vos sacaste los cilindros? Porque, Sí, digamos, en el momento, o sea, habíamos hablado con el doctor Agostino de hacer una aguja fina para hacer unos extendidos y que ahí me confirme si no hay necrosis y eso y después hacer los cilindros. La realidad que acá los patólogos hacen el extendido, rolan el cilindro que uno saca y a veces desprenden y a veces no. Entonces, con el primer cilindro, creo que con los dos primeros cilindros se roló y le costó encontrar células, pero en un momento me dijo, veo células irregulares. O sea, no me dijo la palabra típica, veo células irregulares. Dice, dame otro cilindro de esa misma área, porque no eran células normales. Entonces hicimos otro par de cilindros de ahí de esa zona. Ya salían un poquitito más desarmados, pero no parecía necrosis, sino como que se desarmaban. Así que no sé, eso fue el único informe intraprocedimiento y se llevó todo el material. Y yo, la verdad que si me dicen células irregulares, no son atípicas, pero tampoco son normales, uno piensa que hay material. Bueno, has tocado un punto álgido de todo este asunto, porque en realidad ustedes saben muy bien y seguramente los que hacen solamente biopsia histológica y mandan la muestra a un otro lado o esperan para que el resultado es positivo, mejor dicho, es diagnóstico o no diagnóstico, muchas veces piensan de que todo estuvo perfecto y sin embargo cuando vuelven viene un resultado no diagnóstico. Por eso, si es posible, y esto, lo más difícil de esto no es tener el citopatólogo, sino hay que tener un citopatólogo para analizar lo que uno obtiene a través de la aguja coaxial. Claro, el citopatólogo tiene que ser un buen citopatólogo. Un buen citopatólogo les puedo asegurar que hace maravillas, no solamente
con las muestras, sino que te piden más material, te van a pedir muchas biopsias, no, es decir, que hagas muchas muestras, pero inclusive pueden hacer estudios genéticos con los colgajos de células que uno está extrayendo con una aguja fina, a través de la aguja coaxial. Es decir, idealmente, la biopsia ideal es agarrar, poner una aguja coaxial, hacer primero 1 o 2 pases, como hizo Silvana, para ver que le digan, tenemos células para hacer un diagnóstico, y ahí entonces hacer los cilindros, todo lo que quieran. Generalmente 3 es más que suficiente. Para hacer estudios genéticos, estudios para mandar, por ejemplo, a inmunología, estudios para buscar, para sembrarlos y hacer anticuerpos, que eso es muy importante hoy día, sobre todo en los tumores sólidos. Y eso, pero ¿qué hay que tener? Hay que tener un buen citopatólogo, ¿no? Y acá no, seguramente la citopatóloga que tiene Silvana es Sí, buena. agregar solamente que, bueno, que las, ¿cómo se llama? Las muestras, después también se las mandamos a otras 2 patólogas de acá de Bariloche, y las 3 me dieron el mismo informe, así que ya no la podía Sí. mandar a otro lado. Quería que alguien me dijera otra cosa y no. Bueno, Pero no podés reenviar los tacos, por ejemplo. A nosotros nos pasa el Eh, mismo, tenemos el mismo problema. O sea, cuando pedimos citología, no hacen, nuestros patólogos no son muy avisados en eso. Cuando sacamos, ajá, inclusive, como hiciste vos, tenemos el mismo problema. Y vos decís, pucha, yo ujú, estuve dentro de la lesión, y lo saqué desde no está periferia seguro, hacia ajá, central, y estuve buscando el no sacar material necrótico, teniendo esa reserva, y por ahí te dicen que no, y decís, bueno, no sé de dónde sacarlo. Y no lo pueden mandar a otro lado. y no he Quedas preguntado, mal con el pero profesional, ¿no? Pero bueno, digo, porque estás dentro del... no, porque Eh, uno pide opinión también, o sea, el mismo paciente también puede decirlo, ¿no? Pero bueno, Mm. voy a averiguar. no, yo les aseguro una cosa, que teniendo un buen citopatólogo, el índice de biopsias diagnósticas va a ser bastante más alto, ¿viste? Va a llegar por lo menos a un 80% de diagnóstico en casi todas las biopsias que hagan, ¿no? Porque muchas veces, muchos de estos tumores tienen células reactivas periféricas, ¿no es cierto? Y entonces, por ahí la parte celular, digamos, epitelial, que es lo que uno busca, no las células reactivas, que las células reactivas son células conjuntivas. Si uno tiene colgajos epiteliales, cualquier citopatólogo bueno, no le digo superior, bueno, lo puede diagnosticar, ¿no? Me llama la atención porque esta lesión, desde el punto de vista imagenológico, es una lesión que no tiene nada que ver con un tumor realmente no diferenciado o bien diferenciado del páncreas. No tiene características de un tumor de células insulares. Parece un tumor, un carcinoma de páncreas y del cuerpo de páncreas, que generalmente alcanzan un gran volumen porque no tienen síntomas. ¿Mm? Claro, claro, sí, sí, o sea, hasta el momento de hacerse la imagen no había síntomas. Esto también lo hablamos cuando lo presentamos en el grupo de WhatsApp. Había colegas que hacían las biopsias de lesiones pancreáticas solo con aguja fina, hacían PAF. Y a mí también me llamaba la atención eso, que lograran buenos resultados, buenos diagnósticos con PAF y con coágulos nada más. Así que tiene que ver eso también, lo que dice usted, Doc, de tener Algunos, citopatólogos con experiencia. algunos citopatólogos. La aguja fina es una aguja que tiene menos sangre que una aguja gruesa, por ejemplo. Porque, por ejemplo, ¿por qué uno no hace una biopsia en vez de hacerla con una aguja 23 o 25, que son bien finitas? Y uno lo hace con una 18, con la misma técnica, es decir, de punzar, algunos aspiran, otros ¿no? Y hacer una rotación. Y lo que obtienen es más sangre. La aguja fina lo que hace, tiene un colgajo de células, ¿eh? Sin sangre. Son Claro. menos sangrientas, entonces es más fácil. Algunos patólogos pueden buscar en el coágulo las células, pero idealmente es mejor mandarle células
con poca sangre Poca para sangre. el diagnóstico. Marcelo, ¿vos querés decir alguna cosa? El micrófono. El micrófono. No podemos leer los labios, Marcelo. No podemos leer. ¿Ahí me escuchan? Sí. Perfecto. No, primero quería felicitar a Silvana porque el acceso no es fácil y sin embargo el blanco ha sido perfecto, ha abordado muy bien la lesión, se lo ve perfecto en las imágenes. Lo que pasa es que me parece que particularmente, si se tratara de un adenocarcinoma ductal, el adenocarcinoma ductal tiene un problema que tiene mucho componente desmoplástico, tiene mucha desmoplasia. Cuando uno lo estudia en tomografía o en resonancia, en el tiempo arterial queda hipovascular en relación a los demás tejidos, ¿no? Entonces a veces los patólogos nos dicen que no hagamos rolling, ni siquiera el rolling del cilindro que sacamos, porque dice que es muy difícil que descame, que desprenda células para que puedan hacer un examen citológico. La segunda consideración es que para eso, como decía Horacio, no todo patólogo es buen citólogo. Entonces, si uno va a rolar, va a hacer un rolling, tiene que tener un muy buen citólogo para poder hacer un diagnóstico adecuado. Pero... ¿Conviene entonces hacer primero la aguja fina? O sea, hacer que yo haga los extendidos con una aguja fina. No, es lo mismo. A eso me quería referir recién. En las primeras biopsias, los que tenemos más de 60 o más 60, le hacíamos con aguja fina y realmente era muy difícil sacar una muestra apta por lo que estoy diciendo ahora, que tiene mucha desmoplasia, mucho tejido conectivo. Claro. Entonces yo lo que me parece, Silvana, que se puede hacer es, si vas a hacer con aguja fina, con técnica coaxial por dentro de la aguja que vas a usar para después obtener la biopsia. Esa sería una buena práctica. Porque como dice Horacio, eso lo aprendimos bien en la tiroides, mientras más delgada es la aguja, es más rentable la muestra, digamos, es más adecuada porque tiene menos sangre. Sí, sí. La propuesta mía era hacer aguja fina primero a través de la aguja coaxial. Claro. De manera que el enfermo, es decir, él o la paciente, le haces un solo pinchazo que viene ubicado en el tumor. Una vez que estás ubicado bien, entonces haces una biopsia fina para ver qué vas a sacar. Porque a veces, por ejemplo, hay ciertas circunstancias, como por ejemplo puede ser una recurrencia de un linfoma, en que uno tiene que hacer muchas muestras porque linfomas pueden recurrir. Podíamos pinchar porque cada imagen que pasaba, que se movía en un lugar diferente. Entonces lo hicimos con ultrasonido y le hicimos biopsia fina, porque no podíamos, era tan chiquita, no se podía hacer una biopsia. Pero bueno, con ese encontramos entonces células del sarcoma en ese nódulo subpleural, y eso diagnosticó la metástasis. Sin embargo, si uno tiene una lesión cualquiera, y sobre todo un cáncer de pulmón pequeño, porque como bien decía Marcelo, muchos de los carcinomas son muy escleróticos, tienen mucho tejido conjuntivo y las células son escasas. Y en el pulmón pasan dos cosas. Primero si es chiquitito, en menos de 1 centímetro, por ejemplo, uno puede intentar, pero no es extraño de que la primera biopsia tan chiquita no sea diagnóstica. Por supuesto que hoy por hoy hay otros métodos. Tenemos el PET-CT, que si es bien positivo, uno puede pensar que es maligno. Pero bueno, si es tan chiquito, no es una mala opinión esperar 3 meses y ver qué pasa con la imagen. Porque muchas veces la imagen desaparece, porque era benigno. Sobre todo si el enfermo ha tenido una infección pulmonar reciente. Entonces, si ha crecido, por supuesto, eso es una indicación más de que es probablemente maligno y va a ser mucho más fácil la biopsia. Cuando es muy grande, más de 5 centímetros, y puse los tamaños para que estemos todos de acuerdo en lo que estamos hablando, ¿no? Hay que biopsiar la periferia del tumor, o si el tumor es muy grande y ustedes lo ven que es necrótico y demás,
A veces hay que buscar otra lesión lejana, un ganglio linfático o una metástasis, y para biopsiar, porque esas son las que tienen más posibilidades de obtener una muestra diagnóstica. A veces la localización de la lesión es muy difícil, está muy bien tapada por órganos, muy posterior, muy distante de la piel y demás. Y uno tiene que movilizar al paciente como hizo Silvana, o intentar conseguir una localización favorable del tracto haciendo una hidrodisección. Pero si es muy, muy, muy difícil, va a haber que esperar por ahí. Si uno tiene que evaluar la parte clínica también, si vale la pena hacer algo mucho más agresivo que una aguja de biopsia, y no olvidarse también de la laparoscopía o de la endoscopía como posibilidades diagnósticas. Y por último, con respecto a la lesión, es la celebridad compleja de distinguir entre benigna o maligna. Y eso pasa en algunos tumores, como hablamos ya antes de las suprarrenales, en los cuales es muy difícil diferenciar entre un tumor de adrenal de por ejemplo, un adenoma, ¿no?, a un carcinoma. Por supuesto, un carcinoma va a tener generalmente metástasis y eso nos va a indicar que esas células, aunque parezcan que son células mansas o benignas, son en realidad parte de un tumor agresivo, ¿no? Bueno, eso es con respecto a la lesión. Y con respecto a la técnica, uno es utilizar imagenología inadecuada. Es decir, si uno no ve bien la lesión, intentar hacer una biopsia es muy riesgoso, porque nunca van a estar seguros de dónde están, pueden lesionar órganos que no quieren lesionar. Es decir, hay que trabajar con equipos adecuados. La causa más frecuente de una biopsia no diagnóstica es en general porque la aguja no está en la lesión. Por eso hay que documentar con imágenes que la aguja está bien dentro de la lesión. Por eso es que lo de Silvana, lo que mostró Silvana, es realmente sorprendente. Y es tan sorprendente que tanto Nicolás como Marcelo comentaron acerca de eso. Acá no hay duda que la aguja estaba en buen lugar. Pero si no hubieran hecho eso, uno puede pensar, bueno, le hemos cerrado la lesión. Y la causa más frecuente de una biopsia no diagnóstica es porque la aguja no consiguió tomar una muestra de la lesión. Una aguja inadecuada es otra causa de que una biopsia obtenga tejido que no es diagnóstico. Entonces hay que evaluar y usar la mejor aguja para la biopsia realizada. Los tumores muy sangrantes, en general las agujas finas que sacan, que no tienen tanta sangre, ayudan a tener un diagnóstico de una lesión. Las agujas grandes van a sacar un montón de sangre y a veces tejido necrótico, pero por ahí no encuentran células viables, células epiteliales que permitan el diagnóstico. Y bueno, lo último y que también tenemos que hablar es que tenemos operadores inadecuados, el intervencionista o el citopatólogo. Del citopatólogo ya hablamos. Y el intervencionista, yo creo que no hay que no hay que tener vergüenza si las cosas no le salen bien, pero hay que, con toda honestidad, tratar de buscar a alguien con más experiencia u otra modalidad para hacer la biopsia. Muchas gracias por escucharme y bueno, hasta la vista. Vamos a ver qué pasa ahora. Bueno, biopsia diagnóstica que hacemos ahora, ¿no? Yo hablaba en la reunión, estuve viendo todos mis casos el año pasado y solo hice 3 biopsias de páncreas, las cuales eran tumores, digamos, no resecables, ¿sí? O localmente avanzados. Y después todas las lesiones que veía que eran tumores borderline o tumores resecables, pues realmente por la complejidad y se recomendaba no realizarse, se hacía la cirugía y se hacía la parte histopatológica posterior a la cirugía, ¿no?
Entonces, voy a mostrar 3 casos así rápidos, como de 2 en los cuales la biopsia no fue diagnóstica. Y un caso de una biopsia de las 3 que hice el año pasado nomás, una de las cuales era una lesión bien grande, pero a pesar de su tamaño tan grande, digamos, el acceso era complejo. Entonces, vamos a empezar. El primer caso es un paciente masculino de 51 años con pérdida de peso, signos de obstrucción intestinal, astenia adinamia. Vemos en la tomografía una gran masa, casi como, digamos, de la cámara gástrica y como tercera porción del duodeno. O sea, quedaba siempre la duda. No había una clara obstrucción del paciente, o sea, se veía que era un engrosamiento concéntrico, pero pasaba material de contraste. La cirujana, que es amiga mía, me llamó, me dijo, ¿por qué no me hace el favor y la revisa y ve si usted la puede biopsiar? Obviamente era una masa asequible. Siempre la primera opción es gastro, o sea, la parte de endoscópica. Yo le dije, de todas maneras, ella me dijo, aquí se acostumbra en el hospital a que casi las biopsias las programan siempre para los días martes, y era como inicio de semana. Me dijeron, no me dieron turno para esta biopsia y necesito definirle al paciente. Vemos aquí la gran masa. Además, este paciente presentaba una lesión hepática y múltiples ganglios retroperitoneales. Yo decidí hacer la biopsia sobre una de las paredes que era la más gruesa, que se señala aquí en esta zona. La masa principal, digamos, si llegaba a la masa principal, tenía que sobrepasar o entrar a esa cavidad, y preferí no hacerlo. Podemos ver la aguja aquí posicionada sobre la pared y tomé la muestra sin ningún problema. Obviamente el resultado fue mucho tejido necrótico con células inflamatorias y algunas células de tipo atípicas, pero no era caracterizable absolutamente nada, digámoslo así. El patólogo dijo, no es una muestra satisfactoria, no puedo dar, digamos, darle un nombre a la patología tumoral. Y como se pensaba que fuera un linfoma, entonces decidí repetir la biopsia a través de la región lumbar y a través del músculo ilioso, alcanzando el conglomerado ganglionar, y lograr obtener una muestra, ¿sí? O sea, la repetí a los 3 días, como a los 5 días, que el patólogo como a los 4 días avisó que la muestra no era satisfactoria. Entonces se repitió y se confirmó, digamos, por el paciente joven. Ella decía, no, yo no lo quiero operar, por imágenes pensamos que puede ser un linfoma. Entonces, más bien esperemos nuevamente la biopsia, y se confirmó. Entonces, digamos, la primera biopsia fue una biopsia fallida, a pesar de que estaba justo sobre la pared, sí se veían algunas células atípicas, pero no fue, digamos, precisa, decía el patólogo. El segundo caso es una masa en cola de páncreas, una de las lesiones más grandes, a pesar de su gran tamaño. Si se dan cuenta, la ubicación que identificamos acá, decidí hacerla a través del vaso, ¿sí? Este paciente, además, pues también dije, ¿por qué no biopsiamos una de las lesiones del hígado, que tenía muchas? Pero dije, bueno, puedo acceder directamente a la lesión principal, que es la del páncreas, y preferí, digamos, abordar al paciente y tomar la muestra en el páncreas a través del vaso. Vemos acá la ubicación. Atraveso el vaso y tomo la muestra. Fue positiva para un adenocarcinoma de páncreas no resecable, y el cual empezó su tratamiento de quimio y terapias neoayudantes. Digamos, no fue una biopsia fallida, pero lo quería mostrar era para justamente lo que yo hablo siempre de las biopsias de páncreas, y lo que se ha hablado con el cirujano hepatólogo, es que la clasificación de tumor resecable, tumor borderline o tumor localmente avanzado, pues el localmente avanzado estaría indicada la biopsia, y los otros 2 se dejaría para procedimiento quirúrgico y realizar la histopatología posterior a la cirugía. Aquí muestro lo que es la clasificación: un tumor resecable, un tumor borderline resecable y un tumor localmente avanzado, ¿no? Entonces, digamos, eso yo lo hablé mucho porque me insistían y pedían la sonoendoscopia para hacer la biopsia, y muchas veces también era insuficiente y tardaban en autorizar. Acá está la parte administrativa, que te piden un estudio tan específico como eso, y tardan 15, 20, hasta 30 días en autorizar un procedimiento como estos. Entonces,
pues el paciente, en nuestras instituciones, los pacientes se hacen una ruta oncológica y se tiene que hacer todo lo más pronto posible. Entonces ya los cirujanos hepatólogos están, digamos, al tanto de apenas se reporta una lesión de páncreas que sea reciclable borderline, ellos automáticamente entran, hacen los arreglos, programan la cirugía con nosotros, o sea, con los radiólogos para que veamos bien las imágenes y ellos logran hacer el procedimiento quirúrgico. Y bueno, los localmente avanzados que sí se indican de cualquier forma la biopsia, ¿no? Aquí un poco de la literatura. Y el tercer caso es un paciente femenina de 41 años, consulta con dolor abdominal tipo cólico renal izquierdo. Eso fue en febrero, se le realizó un Holotag donde se evidencia evidentemente una litiasis a nivel del uréter izquierdo tercio medio. No lo muestro porque no va al caso, pero en los cortes de la urotomografía se veía como alteración o como un engrosamiento reticular de las bases pulmonares, no se veía claramente nada. Entonces, a esta paciente a los 4 o 5 días presenta un deterioro respiratorio y pulmonar. Piensan que puede ser un tromboembolismo pulmonar. Se le realiza una angioTAC en la cual el angioTAC evidencia una una consolidación basal derecha, derrame pleural bilateral. Se ve más incremento de engrosamiento intersticial, digamos, o reticular de las bases pulmonares y se identifica este nódulo subpleural. Es un nódulo aproximadamente, lo medíamos, daba al límite de 8 o por debajo de 8, uno lo medía y estaba ahí como en el límite, ¿no? Digamos, era menor de 8, ahí le puse menor de 9, pero realmente era un nódulo menor de 8, obviamente no había tromboembolismo pulmonar. Entonces la neumóloga me pide que por favor lo biopsie, que le realice la biopsia. Yo estos nódulos, casi siempre, si se dan cuenta de la ubicación, está la limitante del arco costal en su posición, ¿no? Justo donde está el nódulo hay un arco costal que siempre limita la realización del procedimiento. Esto fue la angiotomografía de tórax, donde se ve la consolidación derecha, el derrame pleural bilateral y se identificó ese nódulo, ¿no? Me dice que si por favor lo puedo biopsiar. Yo digo, está ahí en el límite porque no lo controlamos. Dice, es una paciente joven con poca accesibilidad a la parte del servicio de salud, o sea, son pacientes del campo que se van y no vuelven a hacerse controles, y también tenía una seguridad social, digamos, muy regular. Entonces ella me dijo, la mandamos para la casa y la citamos en 6 meses con la tomografía y la paciente no vuelve, y quedamos con la duda y se nos pierde el paciente. Entonces se intentó hacer la biopsia, ven acá la ubicación, hice la biopsia, después de intentarlo 3 veces, cuando hago el último control, que es este, me doy cuenta de que el nódulo se separa un poquito de la pleura, pero el nódulo conserva su misma, digamos, morfología o apariencia y su misma densidad. Entonces, di por hecho, dije, estoy seguro que esta biopsia no va a salir nada, digamos, porque al parecer fue un error, o sea, digamos, mío, en el caso de que no logré tomar una muestra adecuada. Después dije, ¿por qué no le hice un backup? Pero yo tengo una limitante muy grande aquí. He hecho varios backups y todos salen negativos por el patólogo. Dice que no sirve. Ha sido un problema grande hacer backup en nuestra institución. Se ha hablado hasta con el patólogo. Cuando se le cita el día de la biopsia, jamás llega y queda uno ahí con el paciente. ¿Qué hago? Entonces termina uno poniéndole una truco, tratando de hacerlo, y casi siempre los nódulos logro tomar una muestra, pero este es uno de los casos en los cuales no pude tomar una muestra. Me doy cuenta por el control, ¿no? El control se da uno cuenta que el nódulo está íntegro, no ha cambiado absolutamente nada. Entonces, efectivamente no logré atravesarlo, a pesar de que cuando me ubicaba con el coaxial y repetía los barridos tomográficos, me daba cuenta que estaba justo sobre el nódulo y iba a avanzar la aguja, truco, y obviamente el nódulo no lo atravesaba, ¿no? Entonces, pues, decidimos, la paciente, digamos, se habló con la neumóloga, dijo, mire, es una lesión que está ahí en el límite 8, menos de 8, hagámosle un control a los 6 meses. Es una paciente joven, sin antecedentes patológicos o sin factores de riesgo, y se decidió controlar. Muestro estas 2 imágenes porque la paciente realmente resolvió toda su parte pulmonar con manejo antibiótico, y le hicieron el control después del procedimiento para extraer el cálculo. Le hicieron un control de un Holotag
no se le hizo ningún nuevo control. Esto es un paciente muy reciente. No se le hizo control de tomografía de tórax, ya que quedó derivada para 6 meses. Y aquí en las bases pulmonares se ve cómo se resuelve todo ese patrón inflamatorio infeccioso. No se alcanzó a tomar el nódulo lamentablemente acá, pero quiero pues mostrar que la paciente resolvió su patología inflamatoria infecciosa pulmonar y se decidió, se habló con la neumóloga, decirle control tomográfico en 6 meses, recomendaciones, que en caso de que no se lo dieran por su seguridad social, que asistiera al hospital, que se le iba a ayudar a hacer dicha tomografía. Digamos, fue una biopsia fallida porque yo creo que nunca toqué el nódulo, por decirlo así. ¿Sí? Esos son los 3 casos que tengo. Buenísimo, buenísimo. Muy buena presentación, Silvana y Oscar. Tu presentación, Oscar, me hace recordar que tenemos que comentar a toda la audiencia. Muchas gracias. Las personas que quieran formar parte del grupo de estudios de WhatsApp se pueden comunicar con nosotros en Colombia, con District Clínicos, para nosotros agregarlos al grupo, con la doctora Silvana Puca en Argentina y con el profesor D'Agostino en Estados Unidos. El grupo ha crecido, somos alrededor de 70 especialistas ustedes, y se consultan, como comentaba el profesor, casos de mucho interés que les pueda a ustedes ayudar. Muchas gracias a todos por la participación, por el interés, por el tiempo. Sabemos que estamos todos cansados, final de jornada, pero sin embargo interesados en aprender y en escucharlos. Gracias a todos, profesor, doctora Silvana, doctor Álvarez y todos los demás. Gracias.